La lluvia caía helada, como si el cielo llorara por ella. Sobre el suelo mojado, una madre, exhausta, golpeada, sangrando, pero aún ahí. Trace Kakarito's Loroban. No de hambre, sino de miedo. Miedo de no volver a sentir nunca más el calor de su madre. La dejaron para morir. Nadie se detuvo. Nadie escuchó. Pero entonces, cuando ya no quedaba esperanza, una mano tembló y tocó lo imposible. Lo que pasó después te hará volver a creer. Esta es la historia de una madre que amó hasta el final, y de un milagro que comenzó con un solo gesto. La madera de la casa crujía bajo el peso del abandono. Las tablas estaban podridas, cubiertas de musgo y recuerdos olvidados. Un olor a humedad y sangre se mezclaba en el aire pesado, mientras la lluvia golpeaba el techo roto, goteando con una precisión cruel sobre el suelo de tierra apisonada. En el rincón más oscuro de aquel escenario olvidado por Dios, estaba ella, recostada de lado, jadeando, con los ojos entreabiertos, como si la vida se le escapara con cada respiración. El pelaje de la pastora alemán, que alguna vez fue brillante como oro nuevo, ahora era una alfombra sucia, empapada y fría. Tenía sangre seca en el hocico. Temblaba, no de frío, sino de esfuerzo. Respiraba con dificultad, como si cada suspiro fuera su último acto de amor. Junto a su vientre flaco, 3 cachorros recién nacidos se acurrucaban contra su cuerpo. Aún con los ojitos cerrados, pero con la boquita abierta, lloraban bajito, con ese chillido agudo que sonaba más como una súplica desesperada. «Alguien, por favor, sálvennos». Cada vez que un relámpago iluminaba el lugar, se podía ver el brillo en los ojos de la madre. No dormía, vigilaba. Aunque herida, aunque a punto de apagarse, no cedía al sueño, porque sus hijos aún la necesitaban. Un ladrido débil se escapó de su garganta. Nadie respondió. Por la carretera al lado, pasaron 2 autos. El sonido de las llantas sobre el lodo se mezclaba con el lamento de los cachorros. Un hombre en moto bajó la velocidad, miró de reojo, vio los cuerpecitos mojados, y siguió. Otro subió el vidrio de su ventana y aceleró. Lluvia, suciedad, no es mi problema. El mundo volteaba la cara mientras 4 vidas esperaban. La madre intentó levantarse. Las patas delanteras resbalaron. Cayó de lado, jadeando fuerte, como si pidiera perdón a sus cachorros por ya no poder protegerlos. Los pequeños lloraron más fuerte. Ella giró lentamente la cabeza y con el hocico tocó levemente a uno de ellos. Un gesto casi invisible, pero lleno de significado. Aquí estoy. No me he ido. Mamá está intentando. Una de sus patas temblorosas se movió y cubrió a los cachorros, en un abrazo final. La lluvia se volvió más intensa. De pronto, un sonido diferente. Pasos. Lentos. Dudosos. Ella no levantó la mirada. Su cuerpo ya no respondía. Pero los cachorros lo sintieron. Sus llantos cambiaron. Más agudos. Más vivos. Como si supieran que algo estaba por cambiar. Una voz joven, sorprendida y asustada, resonó por toda la casa en ruinas. «Dios mío, ¿qué te hicieron?» Mateo se arrodilló en el barro sin pensarlo. Sus manos temblaban al tocar el cuerpo de la perra. Estaba fría, pero no muerta. Había calor ahí. Había pulso. Puso su oído sobre su pecho y lo sintió. Débil. Pero latía. «Hey, hey, hey, aguanta. ¿Sí? Ya estoy aquí. ¿De acuerdo? No te vas a morir aquí. No hoy. No así». Se quitó su propia chamarra, la puso sobre los cachorros y apretó a la perra contra su pecho. Affura, un trueno estaló. Pero en ese instante, dentro de esa casa destruida, una nueva historia empezaba a nacer. Mateo se levantó con dificultad, resbalando en el barro mezclado con sangre diluida en el suelo. Con los brazos envueltos en vida frágil, sostenía a la madre perruna contra su pecho, sintiendo cada oscilación de su cuerpo como si cargara un secreto antiguo a punto de desaparecer. Los 3 cachorros, escondidos bajo su camiseta ahora mojada, temblaban en silencio, acurrucados como corazones latiendo fuera del pecho. Caminaba con prisa, pero sus pies parecían de plomo. El camino de tierra era un lodazal. A cada paso, un sonido de succión, como si la tierra tratara de retenerlo. El cielo seguía escupiendo agua con fuerza, y el viento le azotaba la cara con hojas y frío.
Los brazos le dolían. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia. Pero no se detenía. Lo repetía en voz baja, como una oración mal hecha, un hechizo improvisado para mantener viva la llama en su cuerpo. En el asiento del coche, extendió una manta vieja y acostó con cuidado a la madre. Los cachorros fueron colocados a su lado. El motor fallo el primer intento. Mateo golpeó el volante con fuerza. Por favor, no ahora. Giró la llave una vez más. El motor rugió. El coche tembló y avanzó por el camino como un caballo herido. Cada curva parecía interminable. Cada bache hacía que el cuerpo de la perra se moviera sin control. Él estiraba la mano y sostenía su cabeza con cuidado. Quédate conmigo. Solo un poco más. La ciudad parecía no llegar nunca. Los semáforos, los claxons, las luces. Todo un mundo en movimiento, ajeno a la tragedia silenciosa que ocurría en el asiento del copiloto. Se estacionó como pudo frente a una clínica. Tocó la puerta. 3 veces. 4. Nadie contestó. Era domingo por la noche. Intentó otra. Nada. Una más. Todas cerradas. La desesperación le apretó el pecho. No voy a morir aquí, en la banqueta. Luchó hasta llegar. Ella merece más. En el teléfono, la voz de una mujer respondió al otro lado. Cansada, desconfiada, pero viva. No atendemos casos a esta hora. No hay veterinario de guardia. Por favor, aún respira. Tiene 3 cachorros. Luchó. Necesita ayuda. Yo pago. Me quedo ahí. Limpio el piso con la lengua si hace falta. Solo no me digas que no. Silencio. Una respiración profunda. Tráela ya. Calle de la Mangueira, número 88. Portón azul. Es una casa. Toca 3 veces. Mateo llegó casi tumbando el portón. Una señora de cabello blanco, bata vieja y mirada firme lo esperaba en la entrada. Doña Elvira no sonrió. No preguntó. Solo abrió los brazos y lo vio hasta una sala improvisada con olor a alcohol y esperanza. Ponla aquí. Trae a los cachorros. Pasa el suero. ¿Tienes el valor para ver esto hasta el final? Sí. Ella lo merece. Doña Elvira retiró con cuidado la chamarra que envolvía a la perra. La herida en su abdomen estaba abierta. Los ojos entrecerrados aún se movían. Las costillas marcadas, el cuerpo temblando. Aún está luchando. La señora murmuró mientras clavaba la aguja del suero con precisión. Muchos ya se habrían rendido. Pero ella no. Esta madre sabe lo que es el amor verdadero. Mateo sostenía su cabeza entre las manos. Sus ojos no se apartaban. Ella parpadeó una vez. Lenta. Casi imperceptible. Pero ahí estaba. Viendo. Sintiendo. Te vi antes de morir. Y ahora tú me ves tratando de vivir. A los pies de la mesa, los cachorros emitieron un sonido suave. Se acurrucaron otra vez, como si supieran que lo peor ya había pasado. La lucha aún no terminaba, pero por primera vez desde el abandono, algo era distinto en ese lugar. Caller. La madrugada cayó como un velo silencioso sobre la ciudad. Las luces de los postes titilaban en tonos amarillentos, pero dentro de esa pequeña sala donde la vida se aferraba, el tiempo parecía haberse detenido. El reloj marcaba casi las 4 de la mañana. Doña Elvira aún sostenía el suero con una mano y acomodaba las cobijas con la otra. Mateo estaba sentado en el suelo, recargado en la pared, con los ojos fijos en la perra acostada sobre una colcha improvisada. El suero goteaba lentamente. Cada gota era como un hilo de esperanza entrando directo a su vena. La madre aún respiraba con dificultad, pero había más fuerza en su pecho. Los ojos se abrían y cerraban despacio. Ella estaba presente. Luchando en silencio. Resistiendo. Los cachorros dormían juntos en una caja forrada con un trapo viejo. De vez en cuando, un pequeño gemido, una patita que se movía, un bostezo con los ojos entrecerrados. Eran demasiado pequeños para entender lo que pasaba, pero el calor del ambiente era todo lo que necesitaban por ahora. No pareces de esos chicos que recogen animales en plena lluvia, dijo doña Elvira, sin quitar la vista del cuerpo herido frente a ella. No lo era, pero creo que hoy cambié. ¿Y por qué te detuviste? Mucha gente pasa por encima. Mira y voltea la cara. Fingen que no vieron. Creen que no es su problema. No sé.
Cuando la vi, sentí que ya había sido vista muchas veces, pero ignorada en todas. Dona Elvira suspiró profundo. Sus manos arrugadas acariciaban las orejas de la perra con ternura. La peor soledad no es estar solo, es ser visto, y aún así seguir siendo invisible. Esta madre lo dio todo, y el mundo le respondió con abandono. Mateo apretó los ojos, tratando de contener las lágrimas. Recordó a su padre diciendo que los animales son un problema, a la vecina pateando perros callejeros, al día que él mismo volteó la cara. Ahora, ahí, en esa sala húmeda, entendía el tamaño del vacío que eso dejaba. ¿Tiene nombre?, preguntó. Todavía no, pero sobrevivió al hambre, al parto sola, a la lluvia, al frío, al dolor. Y aún sin fuerzas, protegió a sus hijos. Creo que eso merece un nombre digno. Alba, dijo él, después de unos segundos, porque nunca dejó de creer que alguien vendría con la luz del día. Doña Elvira sonrió por primera vez esa noche. Es un buen nombre, y le queda perfecto. Poco a poco, los sonidos de la ciudad empezaron a colarse por las ventanas. Un gallo cantando, el motor de un camión a lo lejos, alguien abriendo un portón. La noche había terminado, pero una nueva vida tal vez comenzaba justo ahí. Mateo se levantó despacio, con las rodillas crujiendo de dolor. Se acercó a la caja de los cachorros y los miró uno por uno. 3 cuerpecitos frágiles, pero vivos. 3 pequeñas semillas de un futuro que dependía completamente de ese momento. Sacó su celular y, por primera vez, tomó una foto. Sin filtros, sin maquillaje, solo la verdad. Escribió. Ella estaba tirada, sangrando, rodeada de cachorros hambrientos. Nadie se detuvo. Yo casi tampoco. Pero cuando miré a sus ojos, entendí que alguien todavía creía en mí. Y ahora tiene nombre. Alba. Publicó con la ubicación de la clínica y un pedido de ayuda. Croquetas, cobijas, pañales, lo que fuera. No esperaba mucho. El mundo estaba demasiado ocupado. Pero en menos de 10 minutos, comenzaron a parpadear notificaciones en la pantalla. Me gusta. Comentarios. Compartidos. Es hermosa. ¿Dónde puedo donar? Vi a esta perra en la carretera hace 3 días. No me detuve. Nunca lo voy a olvidar. Gracias por salvar a una madre. Mateo miró la pantalla, luego a ella. La perra abrió los ojos por un instante. Y en ese segundo de silencio, pareció reconocerlo. Ya no estás sola, dijo él. Nunca más. El sol ya se alzaba en el cielo cuando Alba soltó su primer quejido fuerte desde que llegó. Era un sonido ronco, bajito, pero lleno de vida. Mateo, que dormitaba junto a la camilla, se despertó de golpe. Se pasó la mano por la cara, se limpió los ojos aún nublados y se acercó despacio. ¿Estás ahí?, dijo casi en susurro, como quien tiene miedo de espantar un milagro. La perra movió una pata con esfuerzo. Los ojos se abrieron, lentos, como quien regresa de un sueño profundo. Lo miró. No había miedo, solo cansancio, y algo más poderoso, reconocimiento. ¿Te acuerdas de mí? Me estás diciendo que sí, ¿verdad? Doña Elvira, que entraba a la sala con una charola de atole tibio y un frasco de vitaminas, se detuvo en la puerta al ver la escena. Ella te miró, con intención. Eso es raro en animales en estado crítico. ¿Sabes lo que significa? Que no se rindió. Mateo sonrió. Se arrodilló junto a la perra y apoyó su frente contra la de ella. Sintió el calor de su hocico tocando su piel por un breve instante. Fue casi imperceptible, pero en ese toque había toda una historia. Los cachorros también despertaron. Pequeñitos, frágiles, empezaron a moverse dentro de la caja. Uno de ellos hizo un sonido más fuerte, un llamado. Doña Elvira sonrió. Hora de comer. Tomó a los 3 con cuidado y los colocó sobre una toalla limpia, cerca del vientre de Alba. La perra estiró el cuello, intentando acercarse a sus pequeños. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mateo lo notó. ¿Está llorando? Tal vez, dijo doña Elvira, pero no de dolor. A veces, los animales sienten que fueron salvados. Y eso rompe algo dentro de ellos. En el buen sentido. Los cachorros buscaron instintivamente las mamas. Comenzaron a alimentarse despacio.
Alba aún no podía lamerlos o abrazarlos como antes, pero su respiración se volvió más firme. Cada latido de su corazón sonaba como un tambor de resistencia contra el abandono. Aquella mañana, la sala de doña Elvira se convirtió en un santuario. Era sencilla, con paredes descascaradas y olor a alcohol y hierbas, pero había algo ahí que ningún hospital lujoso podía ofrecer: presencia. Nadie volteaba la cara. Nadie pasaba de largo. Horas después, las donaciones comenzaron a llegar. Sacos de croquetas, medicinas, cobijas, incluso juguetes usados. Gente que Mateo nunca había visto. Gente que vio la publicación y decidió que ya no podía ignorar. Una niña llegó con una mochila rosa. Tendría unos 8 años, cara tímida y mirada firme. Llevaba una carta doblada con mucho cuidado. Se la entregó a Mateo y salió corriendo sin decir una palabra. Él abrió el papel y leyó en voz baja: vi el video de la perrita. Su nombre es Alba, y yo me llamo Valeria. Y cuando estuve enferma, mi perrita no se despegó de mí. Ahora ya estoy mejor, pero mi perrita murió. Quisiera ayudar de alguna manera. Mateo se sentó en el suelo con la carta en las manos. Los ojos se le llenaron. Miró a doña Elvira. Esto es más grande que yo. Claro que sí. El dolor, cuando se comparte, no se multiplica. Se disuelve. Y se convierte en amor. Al final de la tarde, llegó un equipo de noticias. La historia se había esparcido. Gente de toda la ciudad hablaba de la madre que fue abandonada para morir con sus cachorros y del joven que se detuvo a escuchar el silencio que nadie más escuchaba. La reportera le preguntó a Mateo si quería decir algo frente a la cámara. Dudó por unos segundos, luego asintió. No fui yo quien la salvó. Fue ella quien me salvó a mí. Yo pensaba que no podía hacer nada, que todo ya estaba perdido. Pero vi a una perrita ensangrentada protegiendo a 3 cachorros con su cuerpo. Y en ese momento, entendí que el mundo solo cambia cuando alguien decide detenerse y hacer algo. Lo que sea. Alba, acostada sobre la manta, levantó un poco la cabeza. Por primera vez, ladró. Débil, rasposo. Pero fue un ladrido. La reportera abrió los ojos sorprendida. El camarógrafo soltó una risa entrecortada por la emoción. Está dando las gracias, dijo doña Elvira con la voz quebrada. Y así, en esa sala sencilla, el gesto que comenzó con un hombre empapado y asustado entre escombros se convirtió en una cadena. Alba ya no era solo una perrita. Era un símbolo. Un solo gesto lo cambió todo. A la mañana siguiente, el ruido en el portón de la casa clínica era constante. Gente tocando, gente preguntando, carros llegando. Doña Elvira observaba todo desde la ventana con ojos atentos. Mateo había dormido con la cabeza recargada en el borde de la caja de los cachorros. Uno de ellos ahora jugaba con su cabello, tratando de morder un mechón como si fuera la teta de su madre. Otro, más pequeño, respiraba de forma irregular. Aún con los ojos cerrados, su pancita apenas se movía. Elvira se acercó con delicadeza. Tomó al cachorro entre las manos y sintió el peso, demasiado ligero. Estaba frío. Fragile. Silencioso. Mateo se despertó al instante al ver la expresión de ella. ¿Qué pasa? Este está empeorando. Está entrando en hipoglucemia. No está mamando bien. Pero anoche mamó. Yo lo vi. Mamó poquito. Y está perdiendo temperatura. Si no actuamos ahora, no pasará de las próximas horas. Mateo se levantó de un salto. Agarró una jeringa pequeña. Ya sabía qué hacer. Había pasado la noche estudiando sobre neonatos caninos en estado crítico. Mezcló glucosa con leche, la calentó entre las manos y se arrodilló. Puso unas gotitas en la lengua del cachorro. Vamos, pequeño. Quédate conmigo. Doña Elvira preparó una bolsa térmica improvisada. Colocó al cachorrito dentro de un guante de tela, como un capullito. Le frotaba el cuerpo con cuidado, activando la circulación. Está muy frío. Su alma se le está yendo por las patitas. Pero Mateo no escuchaba. Solo repetía frases bajitas, como quien llama a un hijo de regreso. No te mueras. Ya llegaste tan lejos. Tu mamá todavía está aquí. Tus hermanos están aquí. Yo estoy aquí. Quédate conmigo. Durante 1 hora, los dos se turnaron en los cuidados. El suero oral, el calor corporal, el contacto constante.
El cachorrito no reaccionaba, pero tampoco moría. En medio de ese esfuerzo, sonó el teléfono de doña Elvira. Era la veterinaria de la clínica de la ciudad. Recibí las imágenes. La madre necesita una transfusión. Y urgente. El vaso está sobrecargado. La infección no ha cedido. Yo consigo el plasma, pero tienes que traerla ya. Elvira colgó. Miró a Mateo con firmeza. Tienes que llevarla. Ahora. Él dudó. Miró al cachorrito, casi sin fuerzas, en sus manos. ¿Y él? Se queda conmigo. Pero tú tienes que salvar a la madre. Ella es el pilar. Si ella cae, todo se viene abajo. Mateo corrió a preparar el coche. Forró el asiento con cobijas, ajustó la manta alrededor del cuerpo débil de Alba. Ella no protestó, solo lo miró, con esa mirada llena de peso y fe, como diciendo una vez más, confío en ti. El camino hasta la clínica era largo y lleno de curvas. Él manejaba con las manos temblorosas, esquivando los baches, hablándole a ella todo el tiempo. Eres fuerte. Aguantaste lo peor. Ahora es solo un poco más. Solo un pedacito. ¿Sí? Al llegar a la clínica, 2 asistentes corrieron con una camilla. La doctora ya estaba lista. El suero en su soporte, los instrumentos esterilizados. Vamos a comenzar ahora. Si responde bien a la transfusión, las posibilidades se duplican. Mateo se quedó en la sala de espera. Le temblaban las piernas. Las manos le sudaban. El tiempo no pasaba, pero no se movía de ahí. Dentro, los latidos de Alba eran monitoreados. La sangre nueva entraba en su cuerpo como un hilo de luz. El monitor oscilaba. El corazón latía más fuerte. Después de 40 minutos de tensión y silencio, la doctora salió y miró a Mateo. Es una guerrera. Respondió mejor de lo que esperábamos. Pero aún estamos lejos de ganar. Mateo respiró por primera vez en horas. Gracias. Por todo. Vuelve a casa. Ese cachorro todavía te necesita. Salió de la clínica con el pecho abierto por el cansancio y el alivio. Había salvado una vida, pero aún tenía que salvar otra. La casa estaba en silencio cuando Mateo regresó. El cielo ya se oscurecía, teñido de un naranja triste que anunciaba otra noche larga. Al empujar el portón azul, solo escuchó el sonido suave de un radio antiguo tocando música instrumental. Entró despacio, con la ropa aún sucia de la clínica, los ojos hundidos y el corazón apretado. Doña Elvira estaba en la sala, sentada junto a la caja de los cachorros. El más pequeño, el que había sido envuelto en el guante, ahora dormía sobre su pecho, respirando con dificultad, pero vivo. Mateo se arrodilló sin decir nada. Pasó los dedos con cuidado por la espalda diminuta del cachorro, y por primera vez ese día, sonrió sin miedo. ¿Se quedó? Se quedó, dijo Elvira con la voz ronca. Tuve que calentarlo con mi cuerpo. Le dilèche gota a gota. Pero él quiso quedarse. No se rindió. El joven asintió en silencio. No hacían falta palabras. Ese animalito que cabía en la palma de una mano había decidido luchar. Sin entender el mundo, sin promesas, solo porque alguien estaba ahí, dispuesto a amar. ¿Lo hizo todo usted sola? Él no quería que nadie más lo tocara. Cada vez que quitaba la mano, volvía a llorar. Y cada vez que le susurraba que aguantara, dejaba de temblar por un segundo. Mateo se sentó en el suelo, exhausto. Miró a la señora y preguntó: ¿por qué hace esto? ¿Por qué aún le importa, después de tanto dolor que ha visto? Porque un animal, aunque esté enfermo, aunque esté herido, nunca te da la espalda. No garden renser. Solo esperan. Y cuando regresas, incluso después de lo peor, ellos mueven la cola. Su fe nunca muere. Somos nosotros los que olvidamos cómo sentir. El silencio volvió a llenar el espacio. Solo el sonido de la respiración frágil del cachorro y el zumbido bajo del radio llenaban el aire. Mateo se recostó en el suelo, mirando el techo manchado de humedad. Respiraba hondo, tratando de procesar todo. La imagen de Alba conectada al suero en la clínica no salía de su cabeza. Pero tampoco la imagen de ese cachorrito luchando con todo lo que tenía. Casi se dormía cuando escuchó un ruido en la puerta. Golpes suaves. 2, luego 3. Doña Elvira se levantó, colocó al cachorro en la caja y fue a abrir. Era un señor mayor, delgado,
con el sombrero en la mano y los ojos rojos. ¿Usted es la señora Elvira? Yo vine porque vi la historia. No tengo mucho, pero ya perdí un perro así. Abandonado. Cuando vi el video, sentí que era él otra vez. Traje unas latas de carne. Quería dejarlas. Mateo se acercó. El hombre temblaba al extender las manos con las latas. Como si ese gesto, simple y sincero, fuera una disculpa que nunca pudo dar en vida. Gracias, dijo Mateo, tocando el hombro del anciano. Ellos saben cuando alguien se preocupa. Créame que lo saben. Esa noche, antes de rendirse al sueño profundo, Mateo escribió una vez más en su celular. El más pequeño estaba por irse, pero alguien le susurró amor y decidió quedarse, porque a veces, todo lo que una vida necesita para seguir, es una presencia. Un toque. Una voz que diga, tú importas. La fe, como ese cachorrito, puede parecer pequeña, pero cuando se alimenta con cuidado, sobrevive a lo imposible. Los días pasaron como olas tranquilas después de la tormenta. Cada mañana, Alba parecía un poco más viva. Sus ojos, antes opacos, ahora seguían cada movimiento de Mateo con atención. Cuando él se acercaba a la camilla, ella levantaba levemente la cabeza. Su cola empezaba a moverse, tímida, como un aplauso silencioso. En la tercera semana, logró ponerse de pie. Las patas temblaban, el cuerpo aún delgado, pero el instinto de madre hablaba más fuerte. Fue directo a la caja de los cachorros. Tocó a cada uno con el hocico y se acostó junto a ellos. Uno intentó mamar. Ella gimió bajito, pero no se apartó. Mateo miraba desde lejos, con los ojos llenos de lágrimas. Casi no podía creer que esa perrita caída entre los escombros, cubierta de sangre y lodo, ahora caminara sola, con esa misma mirada firme de quien nunca se rindió. Volvió por ellos, dijo doña Elvira. Algunas madres, aunque heridas, solo necesitan tiempo para recordar por qué vale la pena luchar. Y el amor, el amor cura incluso antes de que el medicamento haga efecto. La casa ya no era silenciosa. Las voces de quienes venían a visitar, donar, ayudar o simplemente agradecer llenaban el ambiente de vida. Un hombre trajo sacos de croquetas y se quedó una hora acariciando a Alba en silencio. Después dijo que había perdido a su hijo en un accidente, y que cuidar animales le hacía sentir que aún podía proteger una vida. Una adolescente llegó con una canasta de juguetes. Sus padres le habían dicho que no podían adoptar un perro, así que trajo las cosas de su perrito fallecido. Mateo la recibió con un abrazo largo. En cada gesto, una memoria se transformaba en sanación. Uno por uno, los cachorros comenzaron a recibir nombres. El más grande, juguetón y curioso, se llamó Rayo. La hembra, más tranquila y cariñosa, se llamó Clara. Y el más pequeño, el que casi se fue, recibió el nombre de Tesoro. Nadie lo discutió. Era como si él mismo hubiera elegido su destino al quedarse. Con el tiempo, comenzaron a llegar familias. Personas tocadas por la historia, deseando continuar lo que Mateo había comenzado. Rayo fue adoptado por una pareja que había perdido un bebé y decidió transformar el duelo en amor. Clara fue con una señora que luchaba contra la depresión y dijo que, al verla en internet, volvió a tener ganas de vivir. Tesoro se quedó. Mateo no pudo dejarlo ir. La conexión entre ellos era más que cariño. Era un pacto, un recordatorio diario de que, incluso cuando todo parece perdido, alguien puede elegir seguir luchando. Alba fue vacunada, tratada, alimentada y, sobre todo, respetada. Cada cicatriz en su cuerpo contaba una historia que ya no necesitaba esconderse. Ahora caminaba con ligereza, la cola en alto, la cabeza atenta, como quien sabe que ha vencido. Una tarde, Mateo la llevó al lugar donde la encontró por primera vez. La casa seguía en ruinas, pero la maleza ya no parecía tan amenazante. Se sentaron juntos ahí, en el mismo punto donde ella estuvo tirada. Ella miró alrededor, olfateó el aire y luego se acostó a su lado. ¿Te acuerdas, verdad? Aquí fue el final. Y también el principio. Ella lo miró largo rato. Sin palabras, sin sonidos, solo presencia. Él extendió la mano y tocó su pecho. Sintió su corazón latir, firme. Gracias por no rendirte conmigo, dijo él, sabiendo que no necesitaba escuchar para entender.
Era domingo, al atardecer. El cielo estaba pintado de tonos dorados y lilas, como si Dios hubiera decidido firmar el cielo con su propia mano. Mateo caminaba despacio por un sendero de tierra con Tesoro en los brazos y Alba a su lado. El silencio era calmo, sereno, como una oración que no necesitaba decirse. Se detuvo cerca de un árbol viejo, donde una placa recién colocada se movía con el viento. Ahí decía, en letras simples, aquí comienza el sendero de la esperanza. Cada paso salva una vida. Era el nuevo proyecto que había creado con doña Elvira. Un refugio construido con donaciones, pensado no solo para rescatar animales, sino también para sanar personas. Ahí, cada animal tendría un nombre, una historia y una segunda oportunidad. Ahí, nadie sería olvidado. Alba se acostó sobre el pasto, con los ojos cerrados, sintiendo el calor del sol acariciar sus cicatrices con ternura. Mateo se sentó a su lado, con Tesoro dormido en su regazo, y dejó que el silencio los envolviera. No había dolor en ese instante, solo paz. Recuerdo el día en que te vi tirada, susurró él, mirándola. Pensé que era demasiado tarde, pero tú me enseñaste que nunca es tarde mientras aún haya amor. Alba abrió los ojos y apoyó el hocico en su brazo. Un gesto suave, un sello de aceptación. No necesitaba entender las palabras. Sentía el alma detrás de ellas. A lo lejos, un grupo de niños se acercaba al refugio. Reían, corrían, traían sacos de croquetas, cobijas y juguetes. Una de ellas llevaba un cartel colorido que decía, amar es un acto de valentía. Y hoy decidimos ser valientes. Mateo sonrió al ver eso. Se levantó con Tesoro aún dormido y caminó hacia los niños. Una niña de rizos oscuros se le acercó y lo abrazó sin pedir permiso. Vi su historia. Mi mamá también fue abandonada por un hombre que prometió quedarse. Pero ahora ella está bien. Dice que esta perrita se parece a ella. Fuerte, Silenciosa. pero llena de fe. El corazón de Mateo se apretó. La historia de Alba se había convertido en espejo para tantas otras. Ya no era solo sobre animales. Era sobre abandono y reencuentro. Sobre caer y volver a empezar. Sobre la valentía de seguir cuando todo se derrumba. Por la noche, mientras el refugio se sumía en el silencio y las estrellas comenzaban a aparecer, Mateo escribió un último mensaje en las redes sociales. El último de una larga travesía. Ella fue abandonada para morir. Sangrando, cansada, invisible. Pero Dios tenía otros planes. No porque fuera especial, sino porque alguien decidió detenerse. Escuchar. Tocar. Amar. Hoy, Alba camina a mi lado. Sus cachorros fueron adoptados. Y el más pequeño, el que casi se fue, aún duerme pegado a mi pecho. El mundo necesita más manos extendidas. Más corazones atentos. Más amor que no pida nada a cambio. Porque amar no se trata de palabras. Se trata de valentía. Y a veces, salvar una vida comienza con algo simple. Una decisión. Un gesto. Una fe que no muere. Antes de dormir, Mateo se acostó en el colchón al lado de Alba. Sentía el sonido de su respiración mezclarse con la de Tesoro, acurrucado entre los dos. Tocó el collar que ahora ella usaba, una plaquita con su nombre grabado y una frase debajo. Me dejaron para morir, pero Dios me vio. Y en el silencio de aquella noche estrellada, quedó claro para quien quisiera escuchar, ninguna vida es demasiado pequeña para ser recordada. Ningún gesto es inútil. Ningún abandono es más grande que el poder de un corazón que elige amar.